Jake Morrison bajó de la lanzadera de transporte y sintió que sus botas tocaban suelo alienígena por primera vez. El aire en Nexus Prime sabía diferente. Era limpio como nunca lo fue el aire de la Tierra, filtrado por máquinas que habían estado funcionando durante miles de años a su alrededor. El puerto espacial bullía de actividad, mientras docenas de especies diferentes se movían a sus anchas. Algunas caminaban sobre dos piernas como los humanos, otras flotaban en burbujas de gas y unas pocas rodaban sobre lo que parecían ruedas de metal. La delegación humana era pequeña en comparación con los grupos de otros mundos. Jake lideraba a 5 personas, incluyendo a la capitana Amy Rodríguez, quien vestía su antiguo uniforme de la Marina con modificaciones recientes. La Federación les había ordenado que trajeran a sus mejores representantes. Así que la Tierra envió a un diplomático, un oficial militar, un científico, un ingeniero y un traductor. Parecía una buena combinación hasta que Jake vio a las otras delegaciones con sus cientos de asesores y cerebros informáticos flotantes. El camino al edificio del Consejo de la Federación estaba marcado con símbolos que brillaban en colores para los que los humanos no tenían nombre. Después de su traslado, el Dr. Peter Cole susurró explicaciones mientras caminaban. Los altos seres azules de 4 brazos eran citianos, los autoproclamados administradores de la galaxia. Las criaturas que parecían cristales andantes eran luminares hechos de energía pura, unidos por una tecnología que los humanos apenas entendían. El enjambre de pequeños seres voladores que se movían como una sola unidad era en realidad una sola entidad de mente colmena capaz de pensar más rápido que cualquier computadora que la Tierra hubiera construido jamás. Jake intentó no sentirse pequeño al acercarse a las enormes puertas de la Cámara del Consejo. Cada puerta era del tamaño de un edificio en la Tierra, tallada en una sola pieza de piedra procedente del primer mundo habitado de la galaxia. Las puertas se abrieron en silencio, revelando una cámara tan grande que tenía su propio sistema meteorológico. Las nubes flotaban cerca del techo, y Jake pudo ver la lluvia caer a lo lejos. El Consejo de los 7 estaba sentado en sillas que flotaban sobre el suelo de la cámara. Cada silla era diferente, diseñada para las necesidades específicas de su ocupante. El representante citiano se sentó en lo que parecía un trono hecho de agua fluyente. La silla de la mente colmena era en realidad una compleja estructura que albergaba miles de pequeñas plataformas para cada uno de sus componentes. El luminar no necesitaba silla alguna y simplemente existía como una brillante estrella de luz que pulsaba con diferentes colores. El administrador supremo Beltar de los citianos habló primero. Su voz provenía de altavoces ocultos por toda la cámara, traducida a un inglés perfecto. Bienvenidos, humanos de la Tierra. Han solicitado ser miembros de la Federación Galáctica durante 47 de sus años. Hoy les concedemos esa petición. Jake sintió una oleada de emoción, pero algo en el tono del alienígena lo hizo cauteloso. Las otras especies habían sido educadas durante las negociaciones, pero siempre había un matiz de diversión, como si estuvieran observando. Los niños juegan a ser adultos. Como es tradición, continuó, los nuevos miembros reciben un obsequio que les ayuda a encontrar su lugar entre las estrellas. Les presentamos la nave minera Scrapyard Queen, una nave con una larga y noble historia. Un holograma apareció en el centro de la cámara, mostrando una nave que parecía haber visto días mejores hace unos 2 siglos. El casco era un mosaico de diferentes metales con algunas secciones claramente más nuevas que otras. Los motores eran voluminosos y primitivos comparados con los elegantes diseños que Jake había visto en los materiales promocionales de la Federación. Los puertos de armas salpicaban el casco, pero estaban vacíos y parecían haber estado así durante mucho tiempo. La capitana Rodríguez avanzó y estudió el holograma con la mirada experta de alguien que había pasado su vida entre naves. Su rostro permaneció neutral, pero Jake pudo verla tomando notas mentales de cada detalle. Había comandado destructores y la pequeña armada espacial de la Tierra y sabía cómo debía ser una nave de guerra funcional. Esto no era un punto. Las minas colmena, miles de voces hablaban al unísono, creando un sonido como el viento. A través de las hojas. La nave tiene 200 años estándar. Construida por la civilización Kmari antes de su desaparición, ha servido fielmente en operaciones mineras en los sistemas exteriores. Uno de los pulsos de luz del luminar se tradujo en risa. La nave está equipada con núcleos cuánticos que eran tecnología avanzada cuando su especie aún estaba descubriendo el fuego. Su blindaje representa 17 combinaciones de aleaciones diferentes, añadidas durante muchas décadas de reparaciones. Los sistemas informáticos funcionan según principios que las naves modernas han abandonado hace mucho tiempo.
Jake empezó a comprender por qué las otras especies encontraban esto tan divertido que le estaban dando a la humanidad su basura y la llamaban un regalo. La nave era vieja, remendada y completamente obsoleta para los estándares galácticos actuales. Era como darle a un caballero una espada oxidada y llamarla un honor, Dr. Cole. Su ingeniero pidió ver las especificaciones técnicas. Los datos que aparecieron en el holograma hicieron que el capitán Rodríguez. La velocidad máxima de la nave era aproximadamente la mitad de la de las naves modernas de la Federación. Sus escudos funcionaban con tecnología que había sido reemplazada 3 veces. Los sistemas de soporte vital requerían mantenimiento constante y la gravedad artificial solo funcionaba correctamente en las cubiertas inferiores. La nave viene con documentación completa, dijo su tono, sugiriendo gran generosidad, manuales escritos en 12 idiomas, aunque lamentamos que la mayoría de esas civilizaciones ya no existan para explicar su significado. Los alienígenas reunidos emitieron varios sonidos que los traductores interpretaron como risas educadas. Jake se dio cuenta de que esto era un entretenimiento para ellos. A los humanos primitivos se les estaba dando una pieza de museo, y se esperaba que estuvieran agradecidos por ella. Por supuesto, añadió otro miembro del Consejo Citiano. Si la nave no le satisface sus necesidades, la Federación está dispuesta a ofrecerles acceso a tecnología más moderna a precio estándar, naturalmente. Jake preguntó qué significaba el precio estándar para alguien como la humanidad. La cifra que se obtuvo habría arruinado todo el programa espacial de la Tierra. 10 veces más. Por el coste de un solo Freegot moderno de la Federación, la humanidad podría construir 100 naves con su propia tecnología. La capitana Rodríguez captó la mirada de Jake y negó con la cabeza de forma casi imperceptible. Ya había visto suficiente. La nave era funcional, pero apenas estaba diseñada para especies que ya no existían, y requeriría un trabajo enorme solo para cumplir con las normas básicas de seguridad. La Federación les ofrecía venderles naves adecuadas a precios que jamás podrían permitirse, lo que haría que la humanidad dependiera de la caridad alienígena en el futuro previsible. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Miró a los miembros flotantes del Consejo y sonrió como los humanos sonríen cuando están a punto de demostrar que alguien se equivoca. Aceptamos su generoso regalo con gratitud, dijo, y su voz se oyó con claridad en la vasta cámara. La humanidad se conformará con lo que nos han proporcionado. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia lejana que caía en el sistema meteorológico artificial de la cámara. Los alienígenas esperaban que la humanidad suplicara por una mejor tecnología o se quejara de la insuficiencia de su regalo. En cambio, Jake había aceptado el desafío con la tranquila confianza de una especie que había convertido pinturas rupestres en naves espaciales en tan solo unos miles de años. Mientras la delegación se preparaba para partir, Jake oyó hablar a otro miembro del Consejo en un idioma que los traductores no reconocieron. El tono sugería que la respuesta de la humanidad les parecía divertida, no preocupante. Les habían dado chatarra a los humanos, y estos la habían aceptado con dignidad. ¡Qué pintoresco! Lo que no sabían era que la humanidad había estado convirtiendo chatarra en milagros durante toda su historia. La reina del desguace llegó a los astilleros de Luna un martes por la mañana, cuando la Tierra era visible a través de las ventanas de observación como una canica azul contra el espacio negro. La capitana Amy Rodríguez estaba de pie en el hangar principal, observando cómo la antigua nave era guiada al muelle mediante amarres magnéticos. De cerca, la nave parecía incluso peor de lo que sugería el holograma. Marcas de quemaduras cubrían secciones del casco donde los impactos de meteoritos habían sido reparados con los materiales disponibles. Algunos parches eran claramente obra humana del viaje de la nave a la Tierra. Reparaciones de emergencia que mantuvieron el soporte vital funcionando el tiempo suficiente para llegar a puerto seguro. Rodríguez había pasado las 3 semanas transcurridas desde entonces. Nexus Prime había formado un equipo que nadie más habría querido. El ejército de la Tierra le había ofrecido a sus mejores ingenieros y oficiales más experimentados. Los había rechazado a todos. En cambio, solicitó a los inadaptados, a los alborotadores y a quienes resuelven problemas rompiendo las reglas. En lugar de seguir los procedimientos, Doddan y Kim llegó primero con un kit de herramientas que violaba unas 17 normas de seguridad. Lo habían expulsado del MIT por construir un reactor de fusión en su dormitorio con piezas de repuesto del laboratorio de ingeniería. El reactor había funcionado a la perfección, lo que, de alguna manera, agravó su expulsión en la mente de los administradores. Danny veía los problemas como otros veían los rompecabezas, siempre buscando la solución que a nadie más se le había ocurrido intentar. Sophie Wright llegó después,
recién llegada de un tribunal militar que terminó con una condecoración en lugar de una sentencia de prisión. Había sido enviada a la base Europa cuando una falla crítica del soporte vital amenazó con matar a 300 personas. El procedimiento estándar requería evacuación y esperar piezas de repuesto de la Tierra. Sophie había reparado el sistema con cinta adhesiva. Encontró restos de electrodomésticos de cocina y una solución que hizo llorar a los ingenieros cuando intentaron entender cómo funcionaba. El comandante de la base intentó arrestarla por ignorar órdenes y luego la recomendó para un ascenso cuando su reparación improvisada duró 6 meses. Ryan Torres completó el equipo principal. Un especialista en informática que nunca había conocido un sistema que no pudiera hackear, mejorar o rediseñar por completo. La Federación había proporcionado códigos de acceso para los sistemas informáticos de la Reina del Desguace, pero Ryan los ignoró por completo. Prefería comprender las máquinas desarmándolas y volviéndolas a montar de forma que le resultara más lógico. La primera semana la dedicó a entrar en la nave. Los Katmari habían construido su nave con herramientas y técnicas que los ingenieros humanos consideraban completamente alienígenas. Las puertas se abrían lateralmente en lugar de hacia arriba y hacia abajo. Los paneles de control estaban diseñados para criaturas con 6 dedos en cada mano. La gravedad artificial creaba campos que apuntaban en diferentes direcciones según la cubierta en la que se estuviera. Dot, la doctora Lisa Park, se unió a ellos como especialista en armas. Aunque no quedaban armas en la nave en las que especializarse, había estudiado toda la tecnología militar que la Tierra había capturado o intercambiado, convirtiéndose en una experta en la teoría de la guerra alienígena. Lisa podía mirar un soporte de arma vacío y decirte qué tipo de arma se había instalado, cómo funcionaba y por qué los alienígenas que la construyeron pensaron que era una buena idea. El ingeniero jefe Ben Carter completó el equipo, siendo la única persona que entendía los principios de ingeniería humana y alienígena lo suficientemente bien como para que funcionaran juntos. Había pasado 5 años manteniendo la estación de la embajada donde la Tierra mantenía sus relaciones diplomáticas con la Federación. La estación era una pesadilla de tecnologías incompatibles que, de alguna manera, lograba mantener a todos con vida y cómodos. Ben había aprendido a pensar en varios lenguajes de ingeniería simultáneamente. El gran avance se produjo cuando Danny Kim comenzó a desmontar el revestimiento exterior del casco para examinar la estructura básica de la nave. Lo que encontraron debajo cambió todo lo que creían saber sobre la Reina del Desguace. Los Katmari no habían construido una sola nave que luego fuera reparada. Habían construido una estructura diseñada para ser modificada, mejorada y reconfigurada por completo según fuera necesario. Cada componente principal podía desconectarse y trasladarse a una ubicación diferente. Los sistemas de energía eran modulares, diseñados para funcionar solos o en combinación con otras unidades. El casco en sí estaba construido como un rompecabezas tridimensional con piezas que podían reorganizarse para crear diferentes configuraciones para distintas misiones. Lo que la Federación consideraba un remiendo primitivo era en realidad el diseño modular más avanzado jamás creado. Sophie Wright hizo el siguiente descubrimiento mientras se arrastraba por túneles de mantenimiento apenas lo suficientemente grandes para un humano. Los sistemas de soporte vital de la nave no fallaban por ser viejos. Estaban diseñados para fallar de maneras específicas que obligaban a mantenimiento y actualizaciones regulares. Los Katmari habían construido su nave para evolucionar con el tiempo, volviéndose más capaces con cada reparación y modificación. Ryan Torres encontró el verdadero tesoro cuando finalmente descifró los sistemas informáticos. Los núcleos cuánticos que la Federación consideraba obsoletos eran en realidad algo mucho más interesante. Las computadoras galácticas modernas eran rápidas y eficientes, diseñadas para calcular soluciones óptimas a cualquier problema. Las computadoras Katmari eran diferentes. Estaban diseñadas para aprender, cometer errores y probar soluciones que podrían no funcionar, ocultas en los bancos de memoria de la nave. Ryan encontró miles de plantillas de modificación que mostraban cómo las tripulaciones anteriores habían adaptado la nave para diferentes propósitos. Había sido una nave minera, pero también una nave de investigación, un transporte, una fábrica móvil e incluso el hogar de una familia de Kefari que había vivido a bordo durante 30 años. Cada configuración había dejado rastros en la memoria de la computadora, creando un abanico de posibilidades que abarcaba 2 siglos de ingeniería creativa. El equipo dedicó el mes siguiente a probar sus teorías. Descubrieron que los primitivos motores de la nave podían combinarse de maneras que las naves modernas de la Federación jamás podrían lograr. El blindaje del casco, remendado, no era aleatorio en absoluto, sino un sistema cuidadosamente planificado donde cada metal cumplía una función específica.
Los soportes de armas obsoletos podían reconfigurarse para aceptar cualquier tipo de arma que los ingenieros humanos pudieran diseñar. Lisa Park se dio cuenta de que la Federación había cometido un error crítico al evaluar la nave. Vieron tecnología antigua y asumieron que era inferior. Vieron parches y reparaciones y asumieron que estaba rota. Lo que en realidad le habían dado a la humanidad fue una clase magistral de ingeniería adaptativa, construida por una especie que entendía algo que el resto de la galaxia había olvidado. Ben Carter propuso la primera modificación importante, utilizando una combinación de principios humanos y Katmari. Eliminarían los antiguos núcleos cuánticos y los reemplazarían con un sistema híbrido que combinaría la computación basada en la intuición humana con el procesamiento cuántico alienígena. El resultado sería un cerebro de nave capaz de pensar, aprender y adaptarse más rápido que cualquier cosa que la Federación hubiera construido jamás. Danny Kim sugirió añadir sistemas de armas humanas que utilizan principios que la galaxia consideraba imposibles, cañones de riel magnético capaces de disparar proyectiles a velocidades relativistas, sistemas de misiles que utilizan explosiones nucleares controladas para la propulsión, armas de energía que obtenían energía directamente de los motores de la nave en lugar de depender de bancos de condensadores. Sophie Wright quería rediseñar todo el casco utilizando materiales que la Tierra tenía en abundancia, pero que la galaxia consideraba inútiles. Acero, titanio y metales de fibra de carbono, pesados y primitivos en comparación con las aleaciones de la Federación, pero que podían producirse en cantidades ilimitadas y repararse con herramientas que cualquier mecánico humano reconocería. El equipo trabajaba jornadas de 18 horas, impulsado por la comprensión compartida de que estaban construyendo algo sin precedentes. La Federación les había dado chatarra y esperaba que estuvieran agradecidos. En cambio, la humanidad estaba a punto de convertir esa chatarra en algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia. A medida que las modificaciones tomaban forma, la reina del desguace comenzó a parecerse menos a una nave minera abandonada y más a algo propio de las pesadillas de la Tierra. Era fea y asimétrica, completamente diferente a todo lo que había en las elegantes flotas de la Federación. Pero también era singularmente humano en maneras que pronto serían muy importantes. Los primeros informes llegaron un viernes por la mañana, cuando el capitán Rodríguez probaba los nuevos sistemas de armas en el cinturón de asteroides cerca de Marte. Las transmisiones de emergencia desde las colonias exteriores comenzaron como llamadas de socorro rutinarias, como las que se producían cuando los piratas atacaban estaciones mineras o cuando fallas en los equipos dejaban a la gente varada. Pero estas llamadas eran diferentes. Las voces transmitían un terror que los astronautas experimentados rara vez mostraban, describiendo a atacantes que consumían metal y se fortalecían con cada nave. Destruían. Los devoradores habían llegado a la galaxia como una plaga de langostas mecánicas. Nadie sabía de dónde venían ni qué querían más allá de su evidente hambre de materias primas y energía. El primer encuentro ocurrió en la estación Kepler, un puesto minero en los límites del espacio de la Federación. Las plataformas de defensa automatizadas detectaron 3 naves no identificadas acercándose a velocidades sublumínicas. El procedimiento estándar exigía una transmisión de advertencia seguida de escolta hasta el puesto de control aduanero más cercano. La transmisión de advertencia no recibió respuesta. Las naves de escolta que se lanzaron para interceptar a los desconocidos simplemente desaparecieron de los sensores sin enviar una señal de socorro. La estación Kepler tuvo 18 minutos para darse cuenta de que estaban bajo ataque antes de que los devoradores llegaran a las plataformas mineras. Las grabaciones de emergencia mostraron máquinas con apariencia de arañas hechas de metal líquido que fluían por los pasillos de la estación y consumían todo lo que tocaban. Paredes metálicas, sistemas informáticos e incluso las plantas de reciclaje de aire desaparecieron ante los atacantes a medida que se hacían más grandes y complejos. La respuesta de la Federación siguió protocolos que habían funcionado durante miles de años. Se convocaron reuniones de comité para analizar la amenaza. Especialistas en inteligencia estudiaron las grabaciones para comprender las capacidades del enemigo. Los comandantes militares desarrollaron planes de batalla utilizando estrategias probadas que habían ganado innumerables guerras contra oponentes orgánicos. El proceso duró 3 semanas, durante las cuales 4 colonias más permanecieron en silencio. El almirante Corinth, de la flota de defensa citiana, lideró la primera respuesta oficial con un grupo de trabajo de 12 dreadnoughts, las naves de guerra más avanzadas que la Federación jamás había construido. Cada nave portaba armas capaces de destrozar planetas y escudos que jamás habían sido penetrados por el fuego enemigo. Las tripulaciones eran profesionales entrenados que habían estudiado guerra en los mejores centros militares de la galaxia. Sus tácticas eran ejemplos perfectos de acción coordinada de la flota,
con cada nave desempeñando su papel asignado en un plan de batalla que no dejaba nada al azar. La batalla duró 4 horas y terminó con la destrucción total de la fuerza operativa de la Federación. Los devoradores no lucharon como ningún enemigo al que la galaxia se hubiera enfrentado antes. Analizaron cada ataque, se adaptaron a cada táctica y se fortalecieron consumiendo los restos de las naves derrotadas. Las armas avanzadas de los Dreadnoughts se volvieron contra ellos a medida que los invasores mecánicos aprendieron a copiar la tecnología de la Federación en tiempo real. La capitana Rodríguez observó las grabaciones de la batalla con su equipo en el centro de mando reconstruido de la Reina del Desguace. La nave no se parecía en nada a la nave abandonada que habían recibido de la Federación 6 meses antes. La ingeniería humana la había transformado en algo que no debería figurar en ningún manual militar jamás escrito. El blindaje rescatado de los museos de la Tierra cubría el casco con parches que contaban la historia de la guerra humana. Acero de antiguos acorazados, titanio de la primera nave espacial, fibra de carbono de coches de carreras, todo soldado en patrones que no seguían ninguna filosofía de diseño estándar. Los sistemas de armas que Danny Kim y Lisa Park habían instalado violaban todos los principios de la guerra civilizada. Los cañones de riel magnético utilizan explosiones nucleares controladas para acelerar los proyectiles a velocidades que deberían haber destrozado la nave. Los lanzamisiles. Podía disparar proyectiles que cambiaban de dirección en pleno vuelo mediante sistemas de guía que operaban con la intuición humana en lugar de algoritmos lógicos. Las armas de energía obtenían energía directamente de los reactores de fusión de la nave, creando rayos que se intensificaban con el tiempo de disparo, en lugar de debilitarse. Sophie Wright había rediseñado la estructura de la nave utilizando principios que los ingenieros de la Federación consideraban imposibles. El casco podía reconfigurarse durante el combate, eliminando secciones dañadas y reorganizando las armas para afrontar amenazas cambiantes. Los sistemas modulares que los Katmari habían inventado se mejoraron con tecnología humana que priorizaba la reparación y la improvisación sobre el reemplazo y la estandarización. Ryan Torres había construido un sistema informático que pensaba como un humano en lugar de como una máquina. Los núcleos cuánticos se combinaban con procesadores diseñados por humanos que podían tomar decisiones basadas en información incompleta y actuar según corazonadas sin fundamento lógico. La inteligencia artificial de la nave estaba entrenada con la historia de la humanidad, con especial énfasis en los líderes militares que habían ganado batallas haciendo cosas que no deberían haber funcionado. Cuando el Consejo de la Federación se reunió para discutir la crisis, la humanidad solicitó permiso para ayudar en la defensa. Hake Morrison se paró frente a las mismas sillas flotantes donde habían recibido su obsequio y ofreció los servicios de la flota modificada de la Tierra. Las naves humanas eran rudimentarias y primitivas para los estándares galácticos, pero representaban un enfoque diferente de la guerra que podría tener éxito donde las tácticas convencionales habían fracasado. El Administrador Supremo respondió con el mismo tono condescendiente que había usado durante su primera reunión. La Federación apreciaba el entusiasmo de la humanidad por ayudar, pero enviar naves primitivas contra un enemigo que había destruido las mejores naves de guerra de la galaxia sería como armar a niños con juguetes contra depredadores adultos. La humanidad debería centrarse en los procedimientos de evacuación y también abandonar el combate. Especies con la tecnología y el entrenamiento adecuados. El representante de la mente colmena asintió con chasquidos que se tradujeron en risas desdeñosas. Las naves humanas se construían con armas obsoletas y sistemas defensivos anticuados. Sus tripulaciones nunca se habían enfrentado a enemigos más avanzados que piratas y contrabandistas. Añadir naves humanas al frente de batalla solo proporcionaría a los devoradores más material para consumir y tecnologías que copiar. El delegado luminiano vibró con colores que indicaban una cortés preocupación por el bienestar humano. Quizás las naves terrestres podrían ayudar con las operaciones de refugiados en las zonas de retaguardia, a salvo de las zonas de combate, donde podrían interferir con las operaciones militares adecuadas. El entusiasmo de la humanidad era admirable, pero la experiencia era más valiosa que el coraje ante una amenaza existencial. La capitana Rodríguez sintió la misma ira silenciosa que había impulsado a los guerreros humanos a lo largo de la historia cuando alguien les decía que no eran lo suficientemente buenos para luchar. Miró a su alrededor en la sala del consejo a representantes de especies que nunca habían luchado por la supervivencia, nunca se habían enfrentado a la extinción, nunca habían aprendido que a veces la única opción era luchar o morir. Consideraron la oferta de ayuda de la humanidad como un entusiasmo ingenuo de una especie primitiva que no comprendía la gravedad de la situación. La reunión terminó con la oferta de la humanidad cortésmente rechazada y la sugerencia de que las naves terrestres deberían evacuar a sistemas más seguros en el núcleo galáctico. Hake Morrison aceptó la decisión con diplomacia, pero Rodríguez pudo ver en sus ojos la pasión que reflejaba sus propios sentimientos.
3 días después, la reina del desguace desapareció de los astilleros de Luna sin autorización. El transpondedor de la nave se apagó al salir del pozo gravitatorio terrestre, y su destino no fue registrado en el control de tráfico. El único mensaje que quedó fue una nota del capitán Rodríguez indicando que la humanidad había decidido realizar operaciones independientes en los sistemas exteriores. La Federación consideró esto una pequeña violación de las normas de tráfico espacial. No tenían ni idea de que la humanidad acababa de declarar la guerra a los devoradores usando armas y tácticas nunca antes vistas en la galaxia. Las especies que habían sobrevivido a las eras glaciales, los impactos de asteroides y las guerras globales estaban a punto de recordarle al universo porque los depredadores eran peligrosos cuando decidieron cazar. La reina del desguace salió del hiperespacio cerca de la estación Kepler para encontrar 3 dreadnoughts de la Federación siendo destrozados por máquinas que se movían como muerte líquida. El capitán Rodríguez se encontraba en el puente observando la exhibición táctica mientras los devoradores flotaban alrededor de las enormes naves de guerra, devorando blindajes y sistemas de armas con precisión mecánica. Las tripulaciones de la Federación luchaban con valentía, pero sus naves eran sistemáticamente desmanteladas por un enemigo que aprendía de cada disparo y cada táctica. El acorazado más cercano era la Armonía Estelar, una nave zolitiana con potencia de fuego suficiente para arrasar una pequeña luna. Su elegante casco curvo estaba cubierto de cicatrices donde los devoradores habían probado su composición. La tecnología y encontró maneras de disolver las aleaciones avanzadas. El capitán de la nave transmitía en todas las frecuencias, solicitando asistencia de evacuación inmediata cuando sus escudos fallaron y los invasores mecánicos comenzaron a cortar su agujero exterior. El ingeniero jefe de DOD, Ben Carter, realizó diagnósticos en el desguace. Los sistemas híbridos de Queen. Mientras la tripulación se preparaba para el combate. La nueva configuración de la nave nunca se había probado en una batalla real, solo en simulaciones que intentaban predecir cómo se comportaría la ingeniería humana contra la tecnología alienígena. Cada sistema era una mezcla de innovación humana y adaptabilidad Katmari, diseñado para hacer cosas que deberían haber sido imposibles según los principios de la ingeniería galáctica. Lisa Park estaba de pie ante la consola de armas, rodeada de controles que habrían confundido a cualquier oficial de artillería de la Federación. Sus sistemas de puntería combinaban la intuición humana con la potencia informática alienígena, creando soluciones que parecían aleatorias, pero que seguían patrones que solo las mentes humanas podían comprender. El arsenal de la nave incluía armas que ninguna especie civilizada habría considerado construir, herramientas de guerra que priorizaban la destrucción sobre la eficiencia. Danny Kim monitorizaba los sistemas de energía de la nave desde una estación de ingeniería que parecía un MAD. Un laboratorio científico más que una sala de control propiamente dicha. Los reactores de fusión funcionaban a más de su capacidad nominal, alimentando armas y escudos a través de redes de distribución que violaban todos los protocolos de seguridad jamás escritos. El casco de la nave vibraba con energía apenas contenida, mientras sistemas que deberían haber explotado por sobrecarga, de alguna manera, lograban funcionar en armonía. Sophie Wright preparó la característica más inusual de la nave desde una consola que parecía más propia de un videojuego que de un buque de guerra. La reina del desguace podía reconfigurar su casco y sistemas internos durante el combate, eliminando componentes dañados y reorganizando las armas para afrontar amenazas cambiantes. El diseño modular que el Kefari había perfeccionado se mejoró con tecnología humana que priorizaba las reparaciones rápidas y las soluciones creativas sobre los procedimientos estandarizados. Ryan Torres activó la inteligencia artificial de la nave, un sistema híbrido que pensaba como un humano en lugar de como una computadora. Los núcleos cuánticos estaban repletos de historia militar humana, centrándose en batallas ganadas por comandantes que triunfaron mediante tácticas poco convencionales y pensamiento creativo. La IA estaba programada para tomar decisiones basadas en información incompleta y probar soluciones sin fundamento lógico, pero que parecían adecuadas para los instintos humanos. La capitana Rodríguez se comunicó con las naves de la Federación y se identificó como comandante de una nave humana independiente que ofrecía asistencia. La respuesta de la capitana de la Armonía Estelar fue inmediata y desesperada. Cualquier ayuda era bienvenida, ya que las tácticas convencionales que habían funcionado durante miles de años eran completamente inútiles contra un enemigo que se adaptaba más rápido que las mentes orgánicas. Lo primero que hizo la reina del desguace, violó todas las reglas del combate espacial jamás escritas. Rodríguez ordenó a Ryan Torres que transmitiera música humana a todo volumen en todas las frecuencias, inundando la zona de batalla con sonidos que los devoradores jamás habían escuchado. Los invasores mecánicos detuvieron su ataque a las naves de la Federación mientras sus programas de análisis intentaban comprender el propósito de un ruido rítmico que no tenía ninguna función militar aparente. La canción nació para ser salvaje, de Stephen Wolf.
Fue elegida porque Lisa Park pensó que representaba el enfoque humano de la guerra, mejor que cualquier himno militar. Los algoritmos adaptativos del devorador se pusieron a toda marcha intentando determinar cómo se relacionaba la música con la efectividad humana en el combate, buscando patrones que no existían porque la elección de la canción se basaba en la emoción más que en la lógica. Mientras el enemigo estaba distraído por el asalto musical, Lisa Park disparó la primera arma de la nave. Los arpones cinéticos eran la obra maestra de Danny Kim. Proyectiles que utilizaban explosiones nucleares controladas para la propulsión y podían cambiar de dirección en pleno vuelo mediante sistemas de guía basados en la intuición humana. Los devoradores detectaban los proyectiles entrantes y calculaban patrones de evasión basándose en trayectorias balísticas que asumían que las armas seguirían trayectorias predecibles. Los arpones no seguían trayectorias predecibles. Se curvaban, giraban en espiral y cambiaban de dirección de formas que parecían aleatorias, pero que en realidad estaban guiadas por la comprensión de Lisa Park de cómo se movía el enemigo. Su ordenador de puntería estaba entrenado con los instintos de combate humanos, lo que le permitía disparar donde creía que estarían los devoradores, en lugar de donde las matemáticas dictaban que deberían estar. 3 impactos directos atravesaron cascos mecánicos que nunca habían sido dañados por armas que se negaban a actuar con lógica. Los devoradores respondieron centrando su atención en esta nueva amenaza que no luchaba según ninguna doctrina militar conocida. Lanzaron unidades de cazadores y asesinos que se dirigieron hacia la reina del desguace. El agua metálica, adaptando su estructura y armas para contrarrestar a la extraña nave humana. Sus programas de análisis trabajaron frenéticamente para comprender cómo una nave primitiva podía dañar la tecnología que había derrotado a las mejores naves de guerra de la galaxia. Sophie Wright activó los sistemas de reconfiguración de la nave mientras los devoradores se acercaban para la matanza. El casco de la reina del desguace comenzó a cambiar, desprendiéndose de las placas de blindaje dañadas y reorganizando los soportes de las armas para crear nuevas posiciones de disparo. El diseño modular permitía que la nave se remodelara literalmente durante el combate, transformándose en algo diferente cada pocos minutos a medida que la tripulación se adaptaba a las amenazas cambiantes. La visión de una nave capaz de cambiar de forma sumió en el caos a los sistemas de análisis de los devoradores. Estaban programados para identificar naves enemigas y desarrollar contramedidas basadas en características fijas como la colocación de armas y el grosor del blindaje. La reina del desguace se negaba a permanecer igual el tiempo suficiente para un análisis adecuado. En constante evolución en respuesta a las acciones enemigas, Ben Carter redirigió la energía a través de redes de distribución que se redefinieron en tiempo real, alimentando armas que aparecían y desaparecían a medida que la nave se reconfiguraba. Los reactores de fusión funcionaron más allá de cualquier parámetro operativo seguro, creando niveles de potencia que deberían haber destrozado la nave, pero de alguna manera lograron alimentar sistemas que se volvieron más efectivos bajo presión en lugar de disminuir. La batalla se convirtió en una danza caótica de maniobras imposibles en el desguace. La reina luchó como ninguna otra nave en la historia galáctica. Utilizó naves destruidas de la Federación como escudos improvisados, lanzándolas contra formaciones enemigas con catapultas magnéticas que convertían los escombros en armas. Disparaba misiles que se dividían en ojivas más pequeñas que se volvían a dividir, creando enjambres de explosivos que no seguían un patrón predecible. Los devoradores se encontraron luchando contra un enemigo que rompía todas las reglas. Entendían el combate espacial. Sus algoritmos adaptativos no pudieron lidiar con tácticas que cambiaban más rápido de lo que podían analizar, armas que funcionaban con principios que no podían identificar y una nave que se negaba a comportarse como cualquier máquina con la que se hubieran topado. En 30 minutos de combate que parecieron horas, la reina del desguace destruyó 3 unidades de cazadores devoradores utilizando métodos que ninguna academia militar había enseñado jamás. Cuando los invasores mecánicos se retiraron por primera vez desde su llegada a la galaxia, sus programas de análisis se vieron sobrecargados por un enemigo que luchaba con un caos organizado. Guiadas por el instinto humano, las tripulaciones de la Federación que presenciaron el aroma de la batalla informaron que sus comandantes inicialmente se negaron a creer que una sola nave humana hubiera derrotado a un enemigo que había destruido flotas enteras con armas y tácticas que parecían violar los principios básicos de la guerra. La especie primitiva que la galaxia había descartado como entusiastas aficionados acababa de demostrar que, a veces, la mejor manera de luchar contra enemigos perfectos era con soluciones perfectamente imperfectas. El capitán Rodríguez abrió comunicación con las naves supervivientes de la Federación y ofreció ayuda con las reparaciones y la evacuación. Su voz era tranquila y profesional, como si ganar batallas imposibles fuera solo un día más en la oficina para la humanidad. La galaxia estaba a punto de descubrir que dar chatarra a los humanos había sido el peor error de la Federación.
La noticia de la victoria de la Reina del Desguace se extendió por la galaxia a una velocidad increíble. En cuestión de horas, todos los mundos de la Federación sabían que una sola nave humana había derrotado a un enemigo que había destruido flotas enteras. El informe parecía imposible. Al principio, se descartó como propaganda o relatos exagerados de supervivientes traumatizados. Pero los registros de los sensores de 3 Dreadnoughts de la Federación contaban la misma historia. Y las comunicaciones cuánticas hacían imposible negar la verdad. Los humanos primitivos no solo habían sobrevivido a un encuentro con los devoradores. Lo habían logrado con decisión, usando tácticas que ninguna computadora militar podía analizar ni comprender. Las mentes estratégicas más brillantes de la galaxia estudiaron las grabaciones de batalla y se encontraron incapaces de explicar cómo armas que no deberían funcionar habían demostrado ser devastadoramente efectivas contra un enemigo que se adaptaba a todo lo demás. La capitana Rodríguez recibió un mensaje prioritario del Consejo de la Federación 3 días después de la batalla, convocándola a Nexus Prime para explicar cómo la humanidad había logrado lo imposible. El tono era diferente al de su primera reunión, menos condescendiente y más preocupado. Las especies que dominaban la galaxia comenzaban a darse cuenta de que podrían haber subestimado seriamente a los seres silenciosos del tercer planeta de una estrella común y corriente. La Cámara del Consejo tenía el mismo aspecto, pero se sentía diferente cuando Rodríguez llegó con su tripulación. Las sillas flotantes aún albergaban a los mismos representantes, pero su lenguaje corporal sugería incertidumbre en lugar de superioridad. El administrador supremo Beltar habló primero, su voz traducida no transmitía la divertida tolerancia que había caracterizado. Sus interacciones previas requerían una explicación detallada de los métodos de combate humanos, dijo, porque la galaxia se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Se habían detectado flotas de devoradores en el borde galáctico. Fuerzas lo suficientemente grandes como para amenazar a mundos centrales que nunca habían conocido la guerra. La doctrina militar tradicional había demostrado ser completamente ineficaz y la Federación necesitaba nuevos enfoques para sobrevivir a un enemigo que parecía imparable. Dot Rodríguez se presentó ante los representantes reunidos y dio una lección sobre la guerra humana que cambiaría el pensamiento militar galáctico para siempre. Explicó que las especies galácticas luchaban como pensaban de manera sistemática, lógica y predecible. Sus naves eran maravillas de la ingeniería, diseñadas para ejecutar tácticas perfectas contra oponentes que seguían los mismos principios racionales. Los humanos luchaban de manera diferente porque habían evolucionado de manera diferente. Eran cazadores persistentes que perseguían a sus presas hasta el agotamiento, criaturas sociales que convertían la debilidad individual en fuerza colectiva y supervivientes adaptables que veían oportunidades en cada obstáculo. La guerra humana era un caos organizado, guiado por instintos refinados durante millones de años de lucha contra depredadores más grandes, más fuertes y mejor equipados. La Reina del Desguace no era solo una nave, continuó Rodríguez. Era una filosofía hecha realidad. Combinaba la adaptabilidad modular de los Mari con la innovación y la intuición humanas, creando algo que aprendía y evolucionaba más rápido de lo que cualquier enemigo podía adaptarse. Su tripulación no se limitaba a calcular soluciones óptimas. Imaginaban soluciones imposibles y las hacían funcionar con pura determinación. Lisa Park dio un paso al frente para explicar los sistemas de armas que habían demostrado ser tan efectivos contra los devoradores. La tecnología militar de la Federación enfatizaba la precisión y la eficiencia, creando soluciones elegantes que funcionaban a la perfección en condiciones controladas. Las armas humanas fueron diseñadas para el caos, construidas para funcionar cuando todo salía mal y optimizadas para situaciones donde la lógica no ofrecía respuestas claras. Danny Kim describió la filosofía de ingeniería que hacía que las naves humanas fueran tan difíciles de predecir o contrarrestar. La práctica estándar de la galaxia exigía sistemas integrados que funcionaran a la perfección, creando naves que eran obras maestras de armonía tecnológica. Los ingenieros humanos preferían diseños modulares que pudieran reconfigurarse, repararse y mejorarse con cualquier material disponible. El representante de la mina Colmena preguntó cómo las naves humanas podían ser efectivas al usar tecnología que la galaxia consideraba primitiva e ineficiente. Sophie Wright respondió explicando que la eficiencia no siempre era lo más importante en la guerra. Las naves humanas se construían para sobrevivir, adaptarse y seguir luchando incluso cuando sufrían daños en el exterior. ¿Qué naves de la Federación podían resistir? El luminar y el delegado vibraban con colores que indicaban confusión sobre la doctrina táctica humana. Ryan Torres respondió que las tácticas humanas no seguían la doctrina en el sentido tradicional. Los comandantes humanos estaban entrenados para pensar creativamente,
probar soluciones nunca antes intentadas y ganar batallas haciendo cosas que el enemigo nunca esperaría porque carecían de lógica. La sesión del Consejo fue interrumpida por alertas de emergencia que anunciaban la llegada de la flota principal de devoradores al borde galáctico. Las lecturas de los sensores mostraban miles de naves mecánicas moviéndose en perfecta formación hacia los mundos centrales, una fuerza de invasión que eclipsaba cualquier otra a la que la galaxia se hubiera enfrentado jamás. Las flotas restantes de la Federación se movilizaron para interceptarlas utilizando planes de batalla que priorizaban la coordinación y la potencia de fuego. Exactamente el tipo de respuesta predecible que había fracasado repetidamente. Rodríguez solicitó permiso para ayudar con toda la Armada Espacial de la Tierra. Una colección de naves modificadas que parecían un desguace en comparación con las naves de la Federación. Cada nave humana era diferente. Construida con materiales recuperados y equipada con armas que no seguían ninguna filosofía de diseño estándar. Parecían primitivas y desorganizadas. Exactamente el tipo de fuerza que el pensamiento militar racional descartaría. Por ineficaz, la batalla que siguió se conoció como el combate del caos, un nombre que capturaba a la perfección el enfoque humano de la guerra a gran escala. Las flotas de la Federación atacaron en formaciones perfeccionadas durante miles de años, utilizando tácticas que maximizaban sus ventajas tecnológicas. Los devoradores respondieron adaptándose a cada maniobra, aprendiendo de cada encuentro y fortaleciéndose con cada nave que consumían. La flota humana llegó en medio de la batalla e inmediatamente hizo algo que violó todo principio de coordinación militar. Cada nave atacó de forma independiente utilizando diferentes tácticas, armas y enfoques contra el mismo enemigo. El resultado no fue caos, sino una confusión organizada que sobrecargó los sistemas de análisis de devoradores. Almirante Lisa Park. Ahora, al mando de la flota humana desde el puente de la Reina del Desguace, inició las comunicaciones con la galaxia mientras la batalla rugía a su alrededor. Su mensaje se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que todas las especies de la Federación pudieran oírlo. La declaración de independencia de la humanidad respecto al pensamiento militar galáctico. La Federación les había dado chatarra a los humanos porque creían que la humanidad era débil. Ella dijo que estaban equivocados con la chatarra y con los humanos. La Reina del Desguace y sus naves hermanas representaban un nuevo tipo de guerra, que priorizaba la creatividad sobre el cálculo y la adaptación sobre la optimización. La batalla terminó con la destrucción total de la flota devoradora, lograda por una armada de naves que parecían haber sido ensambladas con piezas de repuesto y chatarra. Los invasores mecánicos que habían aterrorizado la galaxia se vieron incapaces de enfrentarse a enemigos que luchaban como ninguna computadora militar había sido programada para esperar. Tras el desastre, la galaxia descubrió la verdad sobre los Katmari y su misteriosa desaparición. No habían sido destruidos ni evolucionado más allá de la existencia física. Habían sido la primera línea de defensa de la galaxia contra los devoradores, construyendo naves modulares y entrenando tácticas adaptativas para luchar contra un enemigo que consumía el orden y la lógica. Cuando la invasión mecánica finalmente los abrumó, dejaron atrás su tecnología y su conocimiento. Con la esperanza de que algún día otra especie fuera lo suficientemente loca como para usarla, nació la fuerza militar más nueva y temida de la Federación. De la basura, descuidada por primitivos, y operada según principios que violaban todas las reglas de la guerra civilizada. La galaxia había intentado ser caritativa con la humanidad, y en cambio, creó la fuerza de combate más efectiva del espacio conocido. El capitán Rodríguez estaba de pie en el puente del desguace. La reina, mientras la flota terrestre se preparaba para regresar a casa, observaba cómo las naves de la Federación se alejaban con dificultad de una batalla que jamás podrían haber ganado solas. Las especies que habían desestimado a la humanidad como entusiastas aficionados ahora enviaban mensajes diplomáticos solicitando cooperación militar y acuerdos de intercambio de tecnología. La galaxia había aprendido que, a veces, la mejor manera de luchar contra enemigos perfectos era con soluciones perfectamente imperfectas, y la humanidad se había convertido en la maestra de la imperfección convertida en arte. La basura que les habían dado como regalo condescendiente se había convertido en la base de una nueva era donde el caos era un arma y la creatividad era la máxima ventaja militar.